Uno de los grandes problemas del ser humano es sentirse insatisfecho con lo que es o con lo que hace. Y en ese vacío espiritual llegamos a experimentar sensaciones estimulantes e intensas. Y en esa búsqueda podemos equivocar el camino. Por eso hoy vamos a hablar de las adicciones, el éxtasis perdido. Las personas que enfrentan algún tipo de adicción sufren no solo por el deterioro de su salud, sino también por el rechazo de la sociedad. Los llaman viciosos. Enhorabuena, ya se está rectificando. Deepak Chopra, por ejemplo, dice que el adicto es un buscador desorientado, con ansias de placer y de trascender. Agrega que este afán es positivo porque revela la naturaleza espiritual. Las personas con alguna adicción han equivocado la ruta, pero aquí estamos para ayudarlo a encontrar el camino. Las adicciones más frecuentes en nuestra sociedad latinoamericana es el consumo del alcohol. Y es que es una droga que está aceptada socialmente, se bebe desde que nacemos hasta nuestra muerte. Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado testimonio. Se trata de Augusto Rodríguez. Augusto, ¿cómo estás? Por favor. Augusto ingresó en el mundo de las drogas a los 28 años y luego empezó una carrera realmente muy difícil de su vida. Cuéntenos en primer lugar, Augusto, ¿por qué ingresa? ¿Cuál es el motivo para que usted consuma drogas? Bueno, yo pienso que una de las causas principales para el alcoholismo, la drogadicción, está basada prácticamente en un vacío dentro de lo que significa una identificación de lo que es un hombre en relación a la personalidad de uno, ¿no? Es decir, usted no estaba lleno, no se sentía bien espiritualmente consigo mismo y por eso empezó en esta búsqueda de consumir alcohol y drogas. Así es, o sea, cuando hablamos de un vacío, hablamos, siendo redundante, en esa falta de identificación, ¿no? Complejos, desvalorizaciones, falta de identificación mismo, no solamente por culpa de unos progenitores, sino también por un medio ambiente que de una u otra manera influyen en la personalidad de uno, ¿no? ¿Qué fue primero, el alcohol o las drogas? El alcohol. Y luego de eso, ¿por qué ingresó en el otro mundo? Bueno, dentro de lo que son placeres, ¿no? Alcoholismo te conlleva de una u otra manera a usar drogas, ¿no? Como es marihuana, base, coca, ¿no? ¿Y usted consumió todo eso? Yo he consumido todas esas cosas. Y cuéntenos, ¿hubo momentos muy difíciles, muy críticos en esos episodios? ¿Consumió exageradamente? ¿Se afectó a su salud? Bueno, identificar el alcoholismo y la drogadicción como una enfermedad progresiva. O sea, es lógico que esto fue de una u otra manera avanzando. Primeramente fue una parte, entre comillas, social. Yo no sabía que era un enfermo, no sabía que era un alcohólico, no sabía que era un drogadicto, simplemente sabía que bebía y de pronto que me drogaba. Pero no sabía que era un alcohólico, no sabía que era un drogadicto. A través del tiempo y a través del comportamiento típico de un adicto, en este caso como yo, o sea, los comportamientos fueron, como quien dice, deteriorándose. O sea, vino la mentira, vino la agresividad, vino la prepotencia, vino la desvalorización y vinieron un sinnúmero de comportamientos que no estaban de acuerdo a mi propia personalidad, pero que se presentaron. ¿Llegó al extremo de agredir a alguien? Bueno, siempre hubo una parte muy principal de lo que significa la agresión, yo. O sea, luego vino una agresión a un medio familiar, todo el entorno familiar fue agredido, madre, hermanos, esposa e hijos. Una de las partes más cruciales de esto, de lo que es la agresividad, es casualmente cuando quise matar a mi mujer y a mis 3 hijos. ¿Usted los quiso matar a ellos? Así es. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Por qué? ¿Usted llegó en estado...? Bueno, yo llegué en estado crítico dentro de lo que es alcohol, drogas, o sea, una carrera sin tiempo de consumir. Llegué un día a mi casa, pues, con un cuchillo en la mano a querer matar a mi mujer y a mis hijos, porque dentro de mí había una desvalorización tan brutal que generaba prácticamente un celo, una desconfianza, una imaginación que veía que mi mujer me engañaba. Y entonces usted ingresa al domicilio con el cuchillo en mano. ¿Qué sucede? Sucede que he corrido prácticamente a mi mujer, a mis hijos. Todo el mundo daba la vuelta por la casa. Ellos pidieron auxilio. Y hoy hablamos de las adicciones, el éxtasis perdido. Y conversábamos con Gustavo sobre esta etapa tan difícil. Incluso llegó a intentar matar a su esposa y a sus 3 hijos. Sin embargo, luego de eso, ¿qué ocurre?
¿Cuándo empieza el periodo de recuperación y por qué? Bueno, el cambio se presenta cuando la familia toma una actitud positiva, te dando la oportunidad para el cambio. O sea, un cambio que no se lo hace de la noche a la mañana, un cambio que prácticamente se presenta como un proceso, donde a través de cierto tiempo, o sea, yo me doy cuenta de que necesito cambiar mi vida. ¿Y por qué se da cuenta? ¿Qué ocurre que ya dice, ahora sí, porque tenía consumiendo mucho tiempo? ¿Qué le hizo cambiar? ¿Este episodio tal vez o qué? Aparte de este episodio, que es un factor importante para el cambio, o sea, es como quien dice dejarlo a Dios ser Dios dentro de la vida mismo de uno. Entonces, yo llego a experimentar, como quien dice, una iluminación espiritual, como para poder decir, tengo derecho a aceptar que efectivamente tengo un grave problema, la adicción, la enfermedad, el alcoholismo, la drogadicción. Nunca gané, siempre perdí, siempre perdí. Dentro de lo que es esta parte de pérdidas, o sea, una de las cosas más importantes que yo pude haber perdido fue mi hogar. Yo perdí mi hogar, perdí el derecho a estar con mi mujer, perdí el derecho a vivir prácticamente con mis hijos, cosa que yo nunca lo quise hacer. ¿Y no ha podido recuperar ese hogar a pesar de su rehabilitación? No lo pude recuperar. Lamentablemente, como quien dice, fue tarde. ¿Y la relación con sus hijos cómo es ahora? La relación con mis hijos es maravillosa. Es increíble saber que desde el momento en que yo experimento el cambio, me dediqué a ayudar a seres humanos que tenían este tipo de problemas, alcohólicos y drogadictos, adictos en general. Y yo pienso y digo, si ayudo a otras personas, ¿por qué no puedo ayudar a mis hijos? Y comienzo a retomar a mis hijos y comienzo, como quien dice, a formarlos. ¿Alguno de ellos tenía algún problema o no? Bueno, ellos no tenían problemas de adicciones, pero ellos tenían problemas de conducta, de personalidad. Ya asumieron cierto tipo de conductas que lo conducían prácticamente a ser unos exaltados, pandilleros, qué sé yo, ¿no? Entonces, los retomo y comienzo a formarlos. Y yo creo que sería bueno recordar que una de las cosas más maravillosas que pudo haber dicho mi hijo Eduardo fue que pensar que de los errores de mi padre yo he aprendido para no cometerlos. Muy bien. Y eso... ¿Es posible salir solo de una adicción o es necesario el apoyo de grupo o de gente profesional? Bueno, yo te diré que no es tanto como que durante los 17 años de alcoholismo y drogadicción que yo tuve, yo no quise salir de esto. Yo quise salir. O sea, era tan duro pensar en que tenía que beber o que drogarme en contra de mi propia voluntad. Siempre quise salir solo, pero no fue posible. Llegó un momento, siendo redundante lo que decían antes, que mi familia tuvo que pedir ayuda. Y efectivamente la ayuda vino a través de un grupo de alcohólicos o narcóticos anónimos que me extendió prácticamente la mano como para poderme dar cuenta de que solo no estaba en este problema. Habían otras personas que habían estado en mi mismo problema, pero que habían podido salir. Y ellos me extendieron la mano. Ahora, ¿por qué usted ha decidido enfocar su vida a la ayuda de los demás? Porque hay muchos adictos que se han recuperado y siguen su vida común y corriente. Usted no, usted ha decidido trabajar por las otras personas que tienen problemas. ¿Por qué? Aquí hay una cosa muy especial, que podríamos verlo como una dimensión espiritual increíble. Sentí como que Dios hablaba conmigo. Y Él me dijo en mi lenguaje, con mucho respeto, Él me dijo, mira que yo te he recuperado, mira que yo te he cambiado, y yo te voy a dar un deber moral a ti, para que tú ayudes a muchos hijos míos. Y yo le dije a Dios, le dije, tú eres avispado, ¿no? Tú me has iluminado para que yo te ayude. ¿Sabes qué? Yo te lo voy a cumplir. Yo lo voy a hacer. Y hoy por hoy, voy por 14 años ayudando a alcohólicos y drogadictos. Gracias a Dios, limpio. Muy bien. Lo felicito y realmente me alegro tener una persona con ese testimonio tan importante para las personas que están escuchando este programa. Y continuando con aquello, diría que usted siempre fue una persona espiritual o a raíz de este problema sintió esta presencia. Bueno, yo creo que esa espiritualidad corriente, religiosa, que muchas veces uno se condena a vivir por ignorancia, es la que no te da la oportunidad, como quien dice, de ser un hombre de creencia verdadera,
dentro de lo que es los dones espirituales. Augusto, una inquietud. En este tiempo en que usted ya está sano, rehabilitado, tiene que haber habido momentos críticos de tentaciones. ¿Usted cómo logra superar esos momentos de debilidad? Puede haber tentaciones. Las tentaciones son cosas de la vida, es algo tan natural, normal. ¿Cómo la supera? La supero simplemente identificando de que eso ya no es para mí. O sea, eso se acabó. Yo ya lo probé y nunca gané, siempre perdí. Una vez lo probé y me quedé durante 17 años. Y mira, o sea, ¿qué gané? Nada. O sea, si es para probar, yo creo que ya lo probé lo suficiente. Si fue para agredirme, yo creo que ya me agredí lo suficiente. O si fue para agredir a mi familia o el entorno familiar o a la sociedad, yo creo que ya los agredí lo suficiente. Y es ahí donde hay una frase muy maravillosa. Solamente los ganadores son los únicos que dicen basta. Basta el alcoholismo, basta la drogadicción, basta el sufrimiento, basta el dolor. Usted es un ganador entonces. Así es. Vamos a dar la bienvenida para compartir el diálogo tan interesante que hemos tenido ahora a nuestro invitado especial. Se trata de Daniel Taropio. ¿Cómo estás? Por favor, toma asiento. Daniel es psicólogo transpersonal, nacido en Argentina, director del Centro Argentino de Desarrollo Personal. Daniel, has escuchado la intervención de Augusto. Me gustaría que nos dieras las impresiones sobre el proceso que él ha experimentado. Sí, ante todo necesito expresarte mi respeto. Creo realmente que la valentía para transmitirnos todo esto y la valentía que has tenido para salir de ese estado es admirable. Yo soy psicólogo clínico y he atendido a muchos adictos, pero nunca he sido adicto. Por lo tanto, nada de lo que yo pueda decir aquí tiene el valor moral de lo que ha contado Luis. Creo que eso es lo más importante. Y me gustaría que reflexionaras o que me dijeras alguna idea sobre esta fuerza que él ha tenido para, luego de tan dramáticos episodios, salir adelante. ¿Cómo lograrlo? Lo que ha contado Luis aquí es muy profundo y muy importante porque él ha sintetizado todos los pasos que generalmente sigue el adicto. Primero ha hablado del carácter progresivo de la adicción. En general, la adicción siempre comienza con alguna experiencia intrascendente, inocente, solo esta vez, y con algo livianito. Sin embargo, comienza a hacerse más frecuente con cosas cada vez más pesadas. Entonces, esto es importante. La adicción es una enfermedad progresiva. No hay ninguna droga suave ni liviana. Hay momentos en los cuales esto es infranqueable. No hay manera de hacerle ver a un adicto que es un adicto. Entonces, lamentablemente, en la mayoría de los casos, el cambio se produce cuando el adicto llega al fondo. Hay que tocar fondo. Es decir, cuando tú llegas a una experiencia tan terrible, tan dolorosa, tan traumática, como el caso de Luis con su familia. Muchas veces tiene que pasar esto para que la negación se quiebre y la persona diga, verdaderamente estoy enfermo. Y después lo último, que es maravilloso como él lo cuenta, cuando tú realmente dices, caes de rodillas y dices, no puedo más, ¿qué hago? Y ahí te tienes que abrir a algún tipo de ayuda, generalmente superior. Me parece interesante rescatar una moraleja de lo que usted ha comentado, y esto es descubrir que vivimos en una sociedad latinoamericana en donde el alcohol está en todas partes y por lo tanto tendremos que estar atentos para no caer en esa tentación. Y ahora me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedica usted al trabajo? ¿Cuánto tiempo trabaja durante el día? Conteste esas preguntas porque de inmediato hablaremos sobre una persona que es adicta al trabajo. Y ahora con ustedes, amigos televidentes, darles a conocer nuestro ingrediente. Para asegurar estar libres de una adicción es importante preguntarnos, ¿durmió anoche lo suficiente? ¿Empezó el día con actividades nutritivas que fortalezcan su cuerpo y espíritu? Hay personas que se dedican a trabajar de una manera fuera de lo común, que se extralimitan para algunos. Y por eso vamos a darle la bienvenida de inmediato a nuestro siguiente invitado testimonio. Se trata de Vito Muñoz. Vito, ¿cómo estás? Bienvenido. Por favor, toma asiento. Vito es un periodista deportivo, director de un programa, tiene más de 20 años de experiencia en esta profesión, y él asegura que en estos 20 años de trabajo solo ha tenido 15 días de vacaciones. ¿Es eso cierto, Vito? Sí. ¿Y por qué? Cuéntanos, ¿cómo es posible que
Tan pocos días en 20 años. Bueno, he tenido la suerte de que nunca me he quedado sin trabajar. He estado en 3 canales y cuando he terminado el uno, pues estaba terminando el uno, ya estaba contratado en el otro. Ahora, entiendo que tú no lo llamarías una adicción, que tú lo sientes como un amor, una pasión al trabajo. Yo creo que no es trabajar, es hacer lo que a uno le gusta, ¿no? El que trabaja en lo que le gusta, no trabaja, hace lo que le gusta. Cuéntanos un día común. ¿Cuándo empiezas y cuándo terminas de trabajar? Bueno, ahora que hay nuevos sistemas de comunicación como el Internet, cambiaron un poco mis hábitos. Yo antes me acostaba un poco tarde y ahora no, ahora me acuesto temprano a las 9:30 o 10 de la noche para poderme despertar a las 4:30, 5 de la mañana. Me meto en el Internet para entrar en 25 o 30 periódicos en el área de deportes y allí puedo seleccionar la información que considero que es la más interesante y la más importante. Luego a las 6:30 estoy entrando a bañarme para luego salir, escoger el vestuario para los programas que tengo y a las 7 salgo desde mi casa hacia el canal. En el canal estoy hasta las 8 de la mañana, luego voy a la radio donde tengo también un programa de 8:15 a 11 de la mañana, salgo de la radio y voy al canal porque tengo un programa a las 2 de la tarde y pues hay que preparar. A las 2:30 termina el programa y me quedo preparando lo que vamos a poner en la noche hasta las 4 de la tarde en el canal. A esa hora voy a mi casa a almorzar, bañarme, cambiarme de ropa y tengo también ciertas aficiones donde nos reunimos para programar eventos de deportes como por ejemplo el karting y termino 9 de la noche yendo a mi casa a comer para acostarme a dormir enseguida, donde desconecto el teléfono, desconecto el metro, todo lo que puedo para ya poder dormir sin que nada me interrumpa hasta las 4:30 que me despierto. ¿Y esta agenda tan apretada, lejos de agobiarte, te satisface? Mira, lo único que a veces me presiona es cuando tengo cosas extraordinarias dentro de estos horarios, ¿no? Entonces allí se me complica un poco, pero trato de que las cosas que son extraordinarias se den a partir de las 4:30 hasta las 6 de la tarde, pero ya ese horario lo voy a tener copado porque dentro de poco voy a asumir la dirección de deportes de un periódico también, entonces además tengo un web en internet que también le dedico horas. ¿Y tú le exiges a las personas que trabajan contigo el mismo ritmo de trabajo? Bueno, eso fue un error y precisamente por tratar de exigir a las personas ese mismo ritmo de trabajo hubo algunos que no se adaptaron y que luego de haber aprendido a trabajar conmigo se fueron a otros canales y fueron a difundir una imagen de que soy una persona que exijo con dureza la responsabilidad que debemos tener con la empresa que nos está pagando, ¿no? Pero tienes tu carácter, no me vas a decir que no. Sí, indudablemente, pero si no lo tuviera, no estuviera aquí sentado, ¿no? Respondiendo a un cuestionamiento porque me gusta trabajar. Y además también trabajo con mucha gente, entonces todo eso conlleva un cierto estrés natural que lo sé también disminuir con la práctica de deportes, ¿no? Daniel, tus comentarios. ¿Qué te parece? Bueno, recién hablábamos de que ningún adicto acepta que es adicto, ¿no? Creo que tenemos acá un muy buen ejemplo con nuestro amigo, pero él realmente parece disfrutar mucho de lo que hace. Además, en el caso de él hay un ingrediente bastante peligroso y es que él trabaja en algo que para todos los demás es una pasión, una alegría, que es el deporte. Entonces, es más fácil aún volverse adicto a algo cuando es tan interesante, ¿sí? Y cuando además tiene que ver con los descansos, con los fines de semana, con los domingos. Pero claro, si yo tuviera confianza contigo, pues yo no deseo cuestionarte en lo más mínimo, ¿no? Pero te preguntaría por tu familia, por ejemplo, ¿no? Por aquellas cosas que requieren su tiempo para ser cultivadas. Bueno, mira, yo no he entrado de lleno en los negocios de mi familia, ¿no? Pero te aseguro que si lo hubiera hecho, tranquilamente tendría también el mismo ritmo de trabajo, ¿no? Es decir, en vez de irme de un canal a una radio, me iría de una camaronera a una bananera. Pero y a nivel afectivo, de pareja.
en los últimos años, las personas que han estado relacionadas conmigo han sido personas que de alguna u otra manera están en el mundo mío. Yo me casé con una deportista y me he enamorado y he estado en relaciones también con gente que ha trabajado en medios de comunicación. Entonces, dentro del círculo en que me desenvuelvo, es más fácil relacionarse porque entienden más, comprenden más lo que uno hace, ¿no? Daniel, ¿cómo comprender el hecho de un ritmo tan acelerado y que no sientan la necesidad de evadir un poco, de relajarse, de olvidarse, y que solo por una luna de miel estuvo 15 días fuera del trabajo? Ah, fue la luna de miel. Fue la luna de miel esos 15 días. Pero me dijo antes del programa que igual tuvo que trabajar mucho durante la luna de miel. Claro. Toda adicción es dañina en sí misma como método de vida. Pero además hay adicciones en las cuales la relación es con algo que en sí mismo es dañino también. ¿Sí? Por ejemplo, es malo ser adicto a cualquier cosa, pero es peor ser adicto a la cocaína. En cambio, también es malo ser adicto, pero si uno es adicto a algo, entre comillas, bueno, como el trabajo, es más difícil que uno perciba su inconveniente, su problema. Entonces, cuando se junta un hábito malo con un objeto malo, todo el mundo se da cuenta y tarde o temprano esto produce un quiebre. Pero cuando se junta un hábito malo con un objeto bueno, como decía acá nuestro amigo, ¿cómo me van a cuestionar porque trabajo? Trabajar es bueno, ojalá todo el mundo trabajara. Hay mucha gente que es adicta al ocio, que es peor que ser adicto al trabajo. Entonces, cuando un hábito negativo se asocia a un objeto bueno como el trabajo, es más difícil que la persona perciba no lo que está haciendo malo, sino todo lo bueno que se está perdiendo. Yo creo que en este caso no podemos hablar de una patología, de algo que esté mal, sino de todo lo que estaría bien y no se está haciendo, digamos, de las cosas buenas que quizás te estás perdiendo. Pero en la adicción también se lo relaciona con la búsqueda de un éxtasis. En tu caso, ¿tú lo visualizas de alguna forma? Yo tengo mis metas, ¿no? Pero no es que me presionen tampoco las metas. Y aparte comparto con mis amigos actividades deportivas. Por ejemplo, el karting, somos un grupo que siempre nos reunimos los sábados y a veces durante la semana para salir a comer y, qué sé yo, compartimos actividades de grupo, ¿no? Ya no solamente en lo deportivo, sino en lo social también. Y precisamente mencioné la palabra éxtasis porque más adelante vamos a hablar sobre este tema, sobre técnicas para alcanzar el éxtasis, pero sin duda por un camino acertado, no equivocado. Con ustedes damos a conocer nuestro siguiente ingrediente. Si se enfadó con alguien, pudo expresarlo constructivamente, ha podido vivir hoy la naturaleza con conciencia y valoración, le ha dado tiempo para realizar ejercicios o actividades que usted disfrute. Hoy estamos hablando de las adicciones, el éxtasis perdido, y justamente sobre esta palabra, el éxtasis, vamos a hablar más adelante porque es de doble filo. Se puede pensar que allí está la felicidad cuando en realidad no es así. Ahora vamos a conocer a nuestra siguiente invitada a testimonio, vamos a llamarla María. Ella desea guardar el anonimato y nos va a narrar su historia de adicción al sexo. María, gracias por compartir una experiencia de esta naturaleza. Entiendo que su problema empieza con un matrimonio infeliz. Así es, tenía un matrimonio sumamente infeliz, en donde recibía agresiones verbales, físicas, psicológicas de todo tipo. Y todo empieza cuando empiezo a frecuentar pues los medios sociales donde se desenvolvía mi esposo, el que decía que había ido del matrimonio nada más porque en su nivel económico social necesitaba estar casado. Entonces yo veía que en las fiestas, pues todo lo contrario de lo que él me decía, los hombres me miraban y me gustaba esa sensación. Y empecé por tener sexo con uno de ellos. ¿Estando casada todavía? Estando casada, sí. Y luego fue como una cadena, ¿no? Es decir, me gustó esa sensación y la volví a hacer y la volví a hacer y la volví a hacer y no tenía cuándo parar. ¿Y siempre casada? ¿Por qué no decidió romper el vínculo? Porque le tenía primero dependía económicamente mucho de él. Segundo, tenía mucho miedo de él, porque me había amenazado varias veces. Ya cuando le planteé la situación del divorcio, él me dijo que yo podía hacer de mi vida lo que yo quisiera, siempre y cuando lo hiciera discretamente, por cuanto a él el matrimonio, él necesitaba estar casado para mantener su respeto y su estatus social. ¿No se involucraba sentimentalmente? No, inclusive pues ya cuando tenía yo más de 2 relaciones con el mismo hombre, era yo quien advertía, quien le decía que no se equivoque porque lo que yo quería era nada más un momento agradable.
¿Y qué pensaba de usted misma en esos momentos? ¿Se sentía bien? ¿Se sentía...? No. ¿Cómo? Casi siempre, pues, estos momentos, como dices, de éxtasis, pasaban luego seguían enseguida con momentos de terrible soledad, de vacío, de no saber por qué vivir. Daniel, ¿qué comentarios le provoca el caso de María? Carl Jung, que fue uno de los más grandes psicólogos de la historia, dijo que el alcoholismo es sed de Dios, que más allá de todas las diferencias individuales que hay en los distintos tipos de adicciones, la búsqueda última del adicto es siempre satisfacer lo que hemos escuchado acá en los testimonios, ese vacío interior, el vacío espiritual. Es decir que, aunque el método sea equivocado, hay que reivindicar esta búsqueda que hay en lo profundo del adicto. No es simplemente, como se cree, por un vacío afectivo, por un problema económico. Estos son ingredientes que hay, pero detrás de todos estos ingredientes siempre hay una necesidad mucho más profunda. Los seres humanos, nuestra condición básica es la de ser huérfanos. Es decir, desde el momento en que desarrollamos la razón, el intelecto, la lógica, todo lo que es el lóbulo frontal, nos separamos de la naturaleza, perdemos ese contacto ingenuo que tiene el animal. Esto se ve en todos los mitos de creación de todas las culturas, y a partir de ahí comienza a desarrollarse en nosotros esta sed, este anhelo de volver a reunirnos con un origen que desconocemos. Entonces, esta búsqueda, que es la más fuerte, es más fuerte que el hambre, que el sexo, que cualquier otra cosa, es tan desesperante que puede terminar tomando caminos perversos, caminos patológicos. Pero hay que reivindicar esta necesidad en cualquier adicto. Profundicemos o abordemos el tema del éxtasis, que decía que sin duda es una sensación placentera, pero que también puede ser engañosa. ¿Es así? Claro. Yo creo que hay que distinguir el placer de éxtasis, incluso placer de gozo. La búsqueda última que los psicólogos transpersonales creemos apreciar en todos los adictos es una búsqueda absolutamente legítima. Es decir, todas las culturas de todas las épocas históricas de todo el planeta han tenido algún tipo de metodología para que sus miembros accedieran al éxtasis, ¿sí? Pero con métodos sanos, valorados socialmente, respetables e incluso estimulados. Es decir, el ser humano tiene derecho al éxtasis. La raíz de la palabra éxtasis significa poder estar fuera de mí, es decir, llegar a un estado de trascendencia del ego. Entonces, la mayoría de las culturas han practicado rituales, danzas, música, cantos, oraciones, mediante los cuales las personas llegan al éxtasis de una manera saludable, sin perjuicio para su salud ni la de la sociedad. La nuestra es la única cultura que no tiene ningún sistema de acceso al éxtasis que esté valorado y promovido por la sociedad, sino que en general reprime el éxtasis. Entonces, cuando hay una necesidad humana reprimida, se empieza a pervertir y aparecen los mercaderes. O sea, si la sociedad no te brinda éxtasis, yo te brindo un éxtasis barato y rápido. Entonces empezamos a esto que vemos, que antes para que alguien ingresara a una experiencia extática era guiado por un maestro, era formado, un chamán elegía a su discípulo. Ahora un vendedor de drogas se la vende a un niño de 10 años en la escuela. Luis, y cuando usted comparte una fiesta, una reunión y pasa el trago por delante, ¿todavía siente la necesidad o las ganas? ¿O ya eso también lo tiene reprimido, superado? Bueno, eso está superado, ¿no? En el momento en que los valores morales y espirituales se elevan, prácticamente las cosas que de una u otra manera te hicieron daño en tu vida, pues ya quedan totalmente subestimadas, ¿no? Yo creo que en ese sentido las cosas están bien, gracias a Dios. Realmente debo reconocer que hemos tenido testimonios muy interesantes, muy enriquecedores para el tema de hoy, las adicciones, el éxtasis perdido. Y vamos a venir más adelante con Daniel para concluir sobre todo lo que hemos hablado. Y ahora con ustedes nuestro tercer ingrediente, que también son formulaciones, preguntas. ¿Has podido pasar un rato tranquilo contigo mismo? ¿Has reído con placer? Y si se ha sentido cansado o tenso, ¿ha podido descansar? Regresamos en un momento. Todas las resistencias que llevo dentro de mí, las veo solo como algo a lo que he de renunciar. No tienen poder sobre mí, porque el poder de mi mundo soy yo. Las adicciones nos proponen una experiencia equivocada de gozo. Estuve 3 días en ese bar y no entiendo para qué. Salgo el viernes de trabajar directo a beber.
y me gasto todo el salario en alcohol y drogas. Esta vida es tan vacía que me estoy consumiendo semana a semana. No duermo casi nada. Cigarrillo tras cigarrillo, veo cómo se consumen mis años sin sentido. Ataco mi hígado con alcohol, mis pulmones con tabaco, mi estómago con toxinas y mi cerebro con droga, para poder soportar la angustia de vivir, para ayudarme a pasar por alto esta vida. Pero en el fondo sé que debe haber alguna causa para este lento suicidio. Quisiera empezar a vivir día a día. Quisiera poder dormir, dejar de meterme tantas toxinas, hacer algo productivo y no perder el tiempo. Es como si existiera un yo animal dentro de mí, hijo de esta tierra, que no tiene moral, que consigue lo que quiere porque siente que es su derecho, y se ha volcado contra mí autodestruyéndome. Hice un círculo a mi alrededor del porte de mi conciencia y me senté en el centro. Quise experimentar un estado no mental para percibir las caras de este yo animal y el estado de mi conciencia y su desorden. Vi cómo las expresiones de mis vicios se han fortalecido y alimentado a través de estos años, convirtiéndose en amos que esclavizan a mi pobre voluntad. Vi mi conciencia disgregada en múltiples yo alrededor de mí, alrededor del centro, cada cual alándome, llamándome, gritándome, golpeándome, reclamándome sus necesidades de alcohol, drogas, toxinas. No pude ver y sentir, fue demasiado y me quebré. Fue cuando un nuevo yo se descubrió ante mí, tendido, acostado, desconectado de todas estas pasiones y lujurias. Inevitablemente mi verdadero yo, el divino, el que me guiaba desde un mundo mágico de símbolos, que intuía el bien y la verdad, se incorporó y puso orden. Llamó a todos, incluyéndome, y desde ese momento es mi guía. Tengo claros mis objetivos y mis acciones. Mis acciones construyen y no me autodestruyen. Si usted se siente atrapado por cualquier tipo de adicción, conserve la calma, busque en su interior. Es allí donde encontrará la fuerza para salir adelante. Daniel, quisiera que comparta con nosotros cuáles son las más nuevas tendencias para enfrentar las adicciones. ¿Qué se está haciendo en eso? Hay un elemento fundamental en el que todos los investigadores están de acuerdo en este momento y que lo hemos podido apreciar aquí en la obra de Luis. Y es que nadie puede ayudar mejor a un adicto que a alguien que fue adicto. Cuando yo decía al comienzo del programa que mi experiencia como psicólogo clínico nunca me va a dar la autoridad que tiene alguien que ha pasado por ese infierno, lo digo con total convicción. Entonces, un elemento fundamental en todos los programas modernos es que el adicto es acompañado íntimamente, ¿sí? El psicólogo, el psiquiatra van, supervisan, pero el que está ahí permanentemente acompañando al adicto es el que ha pasado por ese horror y solo él puede entender y acompañar y hacerle entender al otro, mira, yo tengo desde dónde decirte que se puede salir, porque yo estuve ahí, llegué al infierno, casi pierdo todo y salí. Por lo tanto, tú también puedes. ¿Y hay alguna técnica para alcanzar y llegar al éxtasis? Sí, actualmente, en realidad, todas las culturas de todas las épocas históricas han tenido técnicas. ¿Sí? En algunas tribus se usaba el uso de tambores, el ritmo, por el cual la persona empieza a salir de un estado de ego a un estado trascendente. Los sufíes usaban las danzas circulares, ¿sí? En las danzas sufíes el derviche ponía una mano apuntando hacia la tierra y la otra mano apuntando al cielo y comenzaba a girar. Y después de horas, incluso girando sin detenerse, su mente empezaba a volar y entraba en un estado de éxtasis. Hay otras tribus que usaban otros tipos de danzas, otras han usado sustancias químicas como el peyote, la ayahuasca, pero administradas por un chamán, por un maestro, a una persona que había sido entrenada para esto, nunca indiscriminadamente. Hay técnicas respiratorias, hay trances por flotación, por ejemplo, permanecer flotando
en agua caliente durante mucho tiempo con determinados sonidos. Es decir, son todas técnicas que producen no una evasión, sino un estado ampliado de conciencia. La psicología transpersonal es la psicología que se especializa en la investigación de los estados no ordinarios de conciencia. Los seres humanos necesitamos tener estados de conciencia distintos a los habituales. Lo cotidiano no puede ser tolerado permanentemente. Esto es lo que le pasa al adicto. Pero como no encuentra una forma legítima de hacerlo, llega un momento en que se quiere evadir permanentemente. Cuando tenemos una forma saludable de salir de la conciencia del ego, que es la conciencia pequeña, lógica, racional, material, y tener estados donde nos comunicamos en el amor con el universo, entonces no hace falta ninguna adicción. Pero para esto hay que crear una cultura del éxtasis legítimo, una cultura que vuelva a reivindicar la búsqueda extática como algo valioso y sano. Dejar a un lado la connotación peyorativa. Claro que sí, hay que tener un profundo respeto por el adicto. Daniel, gracias por haber venido al programa y compartir sus conocimientos y la orientación sobre este tema. Y con ustedes estén atentos porque regresamos con nuestra receta y también deseamos darles a conocer nuestro cuarto ingrediente. Ha hecho sus comidas en ambiente agradable, ha manifestado amor a sus amigos y familia, recibió con ánimo libre y dicha el amor con que le correspondieron. Hoy hemos hablado de las adicciones y estoy seguro que todos hemos aprendido algo. Si usted respondió negativamente a la mayoría de las preguntas que hemos formulado durante el programa, usted está propenso a alguna adicción, así que atentos. Y a continuación les recuerdo los ingredientes de nuestra receta. El primero es: ¿durmió anoche lo suficiente? ¿Empezó el día con actividades que fortalezcan su cuerpo y espíritu? El segundo ingrediente del día es: si se enfadó con alguien, ¿pudo expresarlo constructivamente? ¿Ha podido vivir hoy la naturaleza con conciencia y valoración? ¿Le ha dado tiempo para realizar actividades o ejercicios que usted disfrute? El tercer ingrediente es: ¿ha podido pasar un rato tranquilo consigo mismo? ¿Ha reído con placer? Si se sintió cansado o tenso, ¿pudo acaso descansar? El cuarto ingrediente de hoy es: ¿ha hecho sus comidas en ambientes agradables? ¿Ha manifestado amor a sus amigos y familia? ¿Y recibió con ánimo libre y dicha el amor con que le correspondieron? Ojalá que poco a poco logre que todas estas preguntas encuentren una respuesta positiva. Bueno, ahora es su turno. Transforme su vida. Usted puede. Luche por vivir en armonía y hacer realidad las recetas para el alma. Hasta la próxima.